Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Muy bien, bienvenidos a clase. Este día vamos a continuar con el desarrollo de lo que es el uso de Microsoft Word y vamos a seguir sumando herramientas que pues de alguna manera les van a facilitar a ustedes poder elaborar documentos un tanto pues más armoniosos a la hora de poderlos presentar. Y hay algunas herramientas que definitivamente son para un determinado tipo de documentos que nosotros queremos elaborar. No todas las herramientas, no todas las cosas que se presentan como tal en los programas, pues vamos a hacer o lo vamos a utilizar para todo tipo de documentos. Hay que también saber distinguir en qué tipo de documentos es que se va a hacer notar, digamos, esa herramienta. Bien, se le escucha, ingeniero. Aquí escucho claro por rato. Muy bien. Okay. Muy bien. Don Misael, ¿qué vimos en la clase anterior? Estuvimos viendo sobre cómo hacer un rótulo con el WordArt y las formas. Y las formas, ¿ok? Muy bien. Vaya, fíjense que hay voy a hacer como un paréntesis en la clase. Fíjense que hay como ciertas herramientas que obviamente no pertenecen digamos, a la suite, como se le conoce, de ofimática, de estos que son de Microsoft, pero de alguna manera les pueden sacar de apuro. Solo les voy a mostrar, aclarando de que esto no es parte de la temática que les voy a enseñar yo, simplemente les quiero mostrar porque de alguna manera les puede servir en algún momento, por algún apuro, puede servirles. Para efectos de este curso, quizás no les vaya a servir, simplemente les va a servir para cuando ustedes estén en otro lugar, de repente no estén con su máquina, pero les puede ser muy útil. Hay unas herramientas, y antes de empezar a desarrollar los temas de este día, les quiero mostrar. Si ustedes, por ejemplo, que de hecho, por eso es que al inicio de este curso, ustedes crearon un correo electrónico que es de Gmail. Si vamos a ver, don Misael, si me escribe aquí su correo en el chat, por favor, y Diana también, por favor. Y ese correo que creamos obviamente tiene la característica que es de Gmail. Y como ya hemos hablado en otras ocasiones, prácticamente cuando ustedes crean un correo electrónico de este tipo, se genera, digamos, una infinidad de aplicaciones que vienen junto con él. Esas aplicaciones, todas las aplicaciones pertenecen a Microsoft. Hay que recordar que Microsoft pues es el rival más grande que tiene digamos, el rival más grande que tiene Microsoft se llama Google. Y entonces ellos siempre se disputan cierto mercado dentro del área tecnológica, ya sea en el área de inventos, ya sea en el área de ofimática, ya sea en el área de los sistemas operativos, etc. Entonces, lo que ahorita ustedes ven en pantalla es Microsoft Word 2019, que eso pertenece a la empresa Microsoft, pero también cuando ustedes, aún no tengo, no, el correo decía Diana, pero cuando ustedes tienen un correo electrónico que es de Gmail, entonces prácticamente les da toda una suite de herramientas que equiparan a las aplicaciones que tiene Microsoft. Más o menos cómo va la cosa. Bueno, tenemos Microsoft Word, por ejemplo, pero también en el caso de Google tiene una versión en línea que es como si tuviéramos un Word, pero no es un Word.
Así también tenemos una versión que es como si fuese Excel. Y así también tenemos una versión como si fuese PowerPoint. Y así cada una de las aplicaciones que ustedes ven o que utilizan, en el caso, por ejemplo, de Microsoft, también las tiene él. Entonces, ¿cómo podemos hacer o acceder a ellas? Bueno, lo que podemos hacer es, nosotros entramos a nuestro correo electrónico, al que ustedes de hecho han creado para este curso, y simplemente van a entrar a su correo electrónico. Ya cuando estén adentro, vamos a entrar ahorita de hecho, vamos a entrar así, y cuando ya estemos dentro del correo electrónico, entonces vamos a acceder a ellos. Ahorita vemos. Muy bien, ahorita estoy accediendo a mi correo, que es de Gmail. Tengo que digitar acá en esto que se llama barra de direcciones, www.gmail.com, y entonces me va a aparecer esto. Ya tengo que escribir mi correo electrónico y entonces ya voy a poder acceder. En este caso, simplemente con el hecho de que nosotros podamos acceder, aquí también deben de tener en cuenta ustedes que de repente puede ser que cuando quieran entrar a su correo les va a dificultar, porque les va a decir que tienen que mandar un código o qué sé yo, y eso es porque es parte de la seguridad que tiene dentro del registro de Google. Entonces, comúnmente por eso es que siempre le va a mandar un código a su teléfono, y ese código, o mediante ese código, usted va a poder acceder a su correo electrónico. Entonces, cuando ya usted ha dado sí, por ejemplo, en el mensaje que le envía al teléfono, entonces va a poder entrar al correo electrónico. Mientras no, ¿por qué sucede esto? Esto sucede porque, digamos, Google tiene un servicio de seguridad para las cuentas de correo bastante estricta. Entonces, cuando, digamos, usted está registrado, por ejemplo, en su máquina, en su computadora, entonces ocupa el mismo navegador, ya está registrada una dirección IP, pero cuando usted intenta acceder, por ejemplo, imagínense que anda en San Salvador, anda en San Miguel, qué sé yo, y intenta acceder de otro dispositivo, entonces ahí es donde solicita ese código para poder notificar que en realidad sea usted el que está intentando entrar y no sea otra persona, porque prácticamente ese otro dispositivo se vuelve un tanto irregular, mientras que la computadora pues es un dispositivo de confianza según Google. Entonces, cuando ya hemos logrado entrar al correo electrónico, se van a venir acá y aquí van a ver, pues ya saben ustedes, todas las aplicaciones que tiene Google. Ya hemos estado utilizando, por ejemplo, Chat, ya hemos usado la Play Store, ya la saben usar ustedes. Drive, que ahí todavía, pues, entiendo que a algunos todavía les cuesta, pero ya van en ese camino. Y en la parte de abajo están estos tres que son los que yo les mencionaba. Por ejemplo, está Documentos, que hace las versiones de Word. Está la hoja de cálculo, así se llama acá, que es la versión de Excel. Y esta parte de acá, que se llama Presentaciones, hace las versiones de PowerPoint. En el entendido, y para que quede claro para los presentes y para los que los vayan a escuchar ahora, que solo les estoy enseñando como una alternativa. No es que les vaya a enseñar esto, insisto, porque no es esa la temática que se va a tratar en este curso, sino que les estoy mostrando una alternativa si en dado caso ustedes no tienen Office, o de repente se les arruinó la máquina donde ustedes tenían Office y tienen otra pero no tiene Office.
y entonces podrían alternar a esto. Entonces, ¿cómo se utiliza? Y por eso es importante que ustedes aprendan a utilizar las herramientas básicas de Word, de Excel, de PowerPoint, todas estas herramientas, porque prácticamente a donde ustedes fueran o a la aplicación que ustedes fueran, si tienen el mismo formato, o sea, ¿a qué me refiero? Si es un editor de texto, ya sea Word o sea este que se llama documentos, pues va a tener cierta similitud con algunas, digamos, herramientas. Entonces, para abrirlo, simplemente nos venimos acá, damos un clic y nos va a crear una pantalla o un panel donde nosotros vamos a poder elegir, así como tenemos allá en Word, vamos a poder elegir plantillas y también vamos a poder elegir un documento en blanco. En este caso, aquí hay algunas plantillas y aquí tenemos documento en blanco. Vamos a dar un documento en blanco y ahí se nos va a cargar pues ya el lienzo de la página donde vamos a poder trabajar, así como lo hacemos con Word. No tiene ninguna dificultad en este sentido comparado con el otro, sino que al contrario, algunas cosas que tiene mejor que quizás no tiene Word, pero como insisto, solo es para que ustedes aprendan a buscar o tener una alternativa en el dado caso que si ustedes necesitan utilizar estas herramientas, lo único que tienen que hacer, porque ustedes hasta ahorita lo que yo les estoy mostrando o les he mostrado, en ningún momento han visto que yo he estado pagando una suscripción, en ningún momento han visto que yo estoy en formato premium, nada de eso. O sea, todo esto es gratis y esa es la ventaja a diferencia de las otras plataformas que tienen una similitud con esto. Entonces aquí, digamos, ustedes ya tienen el lienzo para poder escribir. Entonces aquí simplemente como cualquier, por ejemplo, cualquier otro programa editor de texto, escriben, normal. Entonces aquí ya saben ustedes, por ejemplo, cómo van a darle formato. ¿Cómo van a darle formato? Igual como hacen allá en Word. Seleccionan, aquí eligen el tipo de fuente, de hecho ya está convertida a Arial, puedo cambiar para cualquier otra de estas, no hay ningún problema. Aquí cambio el tamaño de la fuente, tiene que tener 12, lo selecciono y le doy 12 y ahí, listo. Si quiero, por ejemplo, si ustedes ven las pestañas son parecidas, está la de archivo, está la de editar, está la de ver, la de insertar, la de formato, herramientas, extensiones y etcétera. Insisto, solo se lo voy a mostrar, eso es para que ustedes lo exploren por su cuenta. Pero, ¿por qué también les estoy enseñando esto? Porque muchas veces no tenemos el recurso, digamos, de una licencia de Office y nos surge hacer, por ejemplo, un documento. Entonces una alternativa para poder elaborar el documento y poder salir del impasse es este. Aunque después ustedes vayan a conseguir, digamos, la licencia, le logran instalar el Office, etc. Pero a veces justo en el momento cuando nosotros tenemos el problema, pues entonces esta puede ser una alternancia a Word para poder salir de esto. Aquí igual pueden cambiar el color como ustedes quieran. Aquí le voy a poner más grande el tamaño para que lo vean. Y aquí pues prácticamente ya es como cualquier Word. Pero en esta parte de acá, aquí es donde se le coloca el nombre. Y quiero aclarar esto. Esto que les estoy mostrando es parte de los servicios que ya se conocen como almacenamiento en la nube. ¿Por qué? Porque esto que ustedes hagan acá, ustedes lo hacen acá y también lo van a tener en el celular, lo van a tener en la tablet, lo van a tener donde sea que ustedes entren con este correo electrónico en el cual hicieron este documento. Entonces aquí, por ejemplo, le voy a colocar un nombre y ya que tengo el nombre, simplemente doy un clic
y ya está guardado. Si yo regreso, por ejemplo, porque aquí no hay, si ustedes se fijan, no hay un botón de minimizar, de cerrar o todos esos. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a dar un clic acá atrás y cuando yo regrese ya va a aparecer en todos los documentos que yo tengo guardados. Miren, aquí está el documento que yo tengo guardado. No hay un lugar donde digamos nosotros tengamos que dar un botón guardar o guardar como, no. Entonces ahí ya tenemos eso. Ahora, esto que está aquí, esto mismo les va a aparecer a ustedes en el otro dispositivo o en cualquier otro dispositivo que ustedes entren. Si ustedes quieren, por ejemplo, y aquí viene la parte importante, cuando ustedes han terminado el documento, o al menos han empezado el documento, pero después, digamos, pasan a la otra computadora donde ya está Word, y entonces cómo siguen trabajando para que no se genere ese problema. Y esto que les estoy mostrando también es porque muchos, yo vi que era como muy frecuente que algunos me escribieron y me estaban preguntando que el documento que me habían enviado, por ejemplo, del ensayo, se les había desconfigurado o que lo miraban desconfigurado. Ustedes lo ven o les aparece desconfigurado porque lo abren justamente con este programa. Entonces, como lo abren con este programa y no es la misma versión o no es compatible porque no son la misma cosa con Word, obviamente aparece desconfigurado. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Por ejemplo, si ustedes ya tienen el documento, se vienen a archivo y aquí en archivo dice descargar y aquí dice Microsoft Word, lo descargan y entonces ya van a tener pues prácticamente aquí un documento, lo vamos a abrir y aquí van a tener un documento totalmente convertido a Word. Y entonces si usted no tiene en esta máquina Word, se lo puede llevar para otra máquina donde sí tenga Word y listo, ahí ya lo puede seguir editando. Entonces les quería mostrar esto porque puede ser una alternancia, como les digo, para salir del impasse o algo. Para efectos de este curso obviamente no aplica, aclaro, porque lo que va a suceder es que como no hay compatibilidad, entonces digamos, ustedes hacen un documento acá, yo les voy a decir váyanse para, por ejemplo, tal opción, y entonces nunca lo van a encontrar porque no tienen. Entonces, así como creamos aquí este documento, que es un documento en un editor de texto, también así ustedes van a poder crear otros documentos, pero que ya son de tipo hojas de cálculo, presentaciones y etc. Entonces, insisto, solo se los dejo ahí para que ustedes lo exploren y le saquen provecho cuando ustedes sea necesario. Ahí lo dejamos. Vamos a regresar entonces a lo que nos compete, que es Word. Y este día vamos a empezar a ver un tema nuevo, que es el tema de las viñetas. Las viñetas, ¿para qué sirven o cuál es el uso? Las viñetas nos van a servir para ordenar y poder jerarquizar una lista de documentos. Digamos que nosotros queremos, por ejemplo, numerar ciertos nombres, digamos una lista de ingredientes, una lista de países, etc. Entonces de alguna manera necesitamos tenerlos de una forma un poco más ordenada, ¿no? Porque de repente el ir poniendo coma y colocarlo en una sola línea tal vez no se ve tan bien, pero haciendo uso de las viñetas pues nos ayuda a eso. Imagínense que, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, para poder hacer esto primero vamos a escribir, por ejemplo, aquí algunos nombres y vamos a intentar aplicarles lo que corresponde. Vamos a ver.
digamos que queremos listar, por decir así, esos nombres que tenemos acá de países. Entonces para eso podemos utilizar las viñetas. ¿Cómo vamos a hacer para ingresar viñetas al documento? Lo venimos acá, aquí mismo donde estamos en la pestaña que es la de inicio, que es esta, la que está seleccionada. Y aquí vamos a buscar justamente este botón que aparece aquí. En este caso yo tengo la versión 2019. En el caso, por ejemplo, de la versión 2016, puede ser que aparezca más a la derecha, más a la izquierda, pero por ahí la tienen que buscar y va a tener esta característica. Si ustedes se colocan encima del botón, pues prácticamente les va a mostrar una breve descripción que dice viñetas y ahí dice crear una lista con viñetas. Entonces, digamos, para que cause efecto la viñeta, primero tenemos que seleccionar, lo que queremos listar. Entonces aquí venimos, lo seleccionamos, luego lo venimos para acá y aquí vamos a elegir una viñeta. Y eso, pues ya tiene una viñeta. Lo voy a acercar un poquito para que lo vean. Y ya tiene entonces viñetas. Insisto, puede servir para muchas cosas. Imagínense que ustedes quisieran listar un nombre, por ejemplo, el nombre de persona, por ejemplo, de compañeros de estudio, qué sé yo. Entonces podrían hacerlo así. Pero ustedes me van a decir, pero ¿y por qué no se coloca? Porque lo podríamos colocar con comas. Porque, como el concepto bien lo dice, la idea de las viñetas es poder generar un orden o una jerarquía. Entonces, también si nosotros queremos colocar en un orden jerárquico estos nombres o lo que fuese con esto de las viñetas, también lo podríamos hacer acá. Estas que están aquí, digamos, son básicas. ¿Por qué digo básicas? Porque, digamos, aquí, si ustedes se fijan, puedo ir cambiando. Y aquí en la parte de abajo se va mostrando una vista previa. Yo no he dado ni siquiera clic, solo me voy desplazando encima y se va mostrando una vista previa de lo que son ya las viñetas que están colocándose. Aquí, por ejemplo, vean, puedo dejar esas, por ejemplo. Ahora, esto que está acá o que estamos haciendo ahorita tiene un nombre. Y esas viñetas las vamos a encontrar acá. Miren, lo venimos hasta la parte de abajo y dice definir una nueva viñeta. Y aquí donde dice nueva viñeta, vamos a encontrar dos tipos de viñetas. La primera se llama de símbolo, que le vamos a dar acá, y la otra es de imagen. Le vamos a dar justamente en este botón. Digamos que le damos el símbolo y aquí nos va a desplegar esta pequeña ventana emergente con una infinidad de símbolos que nosotros podemos agregar a la jerarquía de las viñetas que nosotros queramos. Vean aquí, hay de todo. Aquí pueden ir desplazándose. Aquí, por ejemplo, pueden elegir la fuente porque hay fuentes para viñetas también. Pueden ir viendo ustedes, vean, aquí está esta. Y así pueden ir buscando cada una de las necesidades que ustedes tienen. Las más comunes son estas. Son las más utilizadas quizás. Entonces, ahí pueden ir buscando ustedes cualquiera de esas. ¿Cuál vamos a utilizar y cuándo las vamos a utilizar? Quizás el tema de las viñetas funciona para, digamos, documentos un tanto más formales, pero no así también quiere decir que no lo podamos utilizar con otro tipo de documentos, así como lo hacíamos en la clase anterior, también lo podríamos utilizar. Entonces aquí, digamos, nosotros queremos colocar, por ejemplo, las caritas, solo que ahora la vamos a cambiar y ya está. Y aquí vemos la vista previa, le damos a aceptar y lo cambia totalmente. Eso por un lado. Luego venimos acá de nuevo, solo que ahora le vamos a dar donde dice imagen. Y si ustedes tienen una imagen, un logo, lo que sea, digamos de algo que quieren colocar como viñeta, pues entonces le dan desde acá
que sería desde la computadora. Pero si no es así, entonces pueden buscar una imagen y esa imagen la van a encontrar, digamos, en internet y la pueden agregar. Y si tienen algo guardado también, digamos, en la nube, también lo pueden descargar desde acá. Si es el caso, aquí ustedes pueden buscar, colocar algo que, no sé, que les parezca o algo que ustedes hagan referencia a lo que quieren tratar, y entonces ahí pues simplemente lo buscan en internet, colocan uno, aquí está este, lo vamos a colocar y aquí va a aparecer una vista previa y listo, ya lo tienen. Entonces el tema de las viñetas sirve para eso, sirve para poder generar esa jerarquía a la hora de nosotros, digamos, querer colocar nombres, colocar no sé, por ejemplo, en el caso de los que hicimos, que si queríamos hacer un menú, también podemos colocarlo. Y ese es, digamos, el uso de las viñetas, digamos, cuando nosotros las utilizamos con Word. ¿Se puede utilizar las viñetas con otros programas? Sí. Casi todos los programas que son siempre de Office traen estas opciones y ahí las pueden personalizar al gusto de ustedes, como ustedes quieran. Muy bien. Aquí, por ejemplo, también hay otra herramienta y para eso vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar aquí, vamos a buscar, imagínense que vamos a buscar información referida al calentamiento global. Entonces vamos a ver aquí. Digamos que aquí encontramos el tema del calentamiento global y para usar o aprender a utilizar la otra herramienta que les voy a enseñar este día, vamos a tratar de buscar un bloque de texto referido al tema. Pero aquí quiero detenerme un poco también y explicarles un poco, porque algunos saben y otros quizás desconocen, el tema del uso del, digamos, la búsqueda de información en Internet. Buscar información en Internet no es solo ir a colocar el texto, darle buscar y empezar a copiar a lo desordenado. Y aquí también quiero hacer un paréntesis con el tema de la evaluación que ustedes ya enviaron. Hay herramientas, y creo que ya se los había mencionado, o no me acuerdo, pero hay herramientas que nosotros podemos detectar si es un plagio. ¿A qué se refiere con eso? Que si ustedes solo vinieron, copiaron de internet, lo pegaron en Word, lo guardaron y luego me lo enviaron. Y así fue el caso. Todos los documentos que me enviaron los pasé por el filtro, todos. Y hay documentos que honestamente les puse de nota porque digamos no me dio dejarles cero, pero algunos copiaron todo. Las aplicaciones que uno ocupa le muestran, por ejemplo, cuánto de bloque de texto copió, de dónde lo copió, aparecen los enlaces, todo aparece. Entonces, eso no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque para empezar ustedes están haciendo un fraude, porque están copiando información de internet y la están nada más pasando de un lado a otro. Y eso, aunque para algunos les parece gracioso ahí, no debería ser una forma de trabajar de ustedes, porque también hay que aprender a hacer buenas prácticas. Y una buena práctica, por ejemplo, es lo que les voy a mostrar ahorita. Si yo, por ejemplo, ando buscando información del calentamiento global, acá voy a hacer una búsqueda y aquí me aparecen todos los resultados. Pero una de las cosas importantes es que tienen que aprender de dónde
sale la información. Entonces, una de las cosas importantes a la hora de ustedes presentar un trabajo, y los que ya tienen o han tenido la oportunidad de pasar por la universidad lo sabrán mejor, y los que no, pues aquí podemos aprender, es que tenemos que buscar siempre fuentes confiables. Y una de ellas, por ejemplo, aquí a la hora de buscar el calentamiento global, vean, encontramos este primer resultado y no me parece un tanto muy interesante la fuente de donde proviene. Pero si nosotros nos vamos al segundo resultado, vemos que es digamos, una institución seria, como es el National Geographic, y entonces debe de tener fuentes, información muy confiable. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Cuando ustedes les dejan un tema de investigación, siempre deben de buscar la información, pero en las fuentes que consideren ustedes que son confiables. Y en el caso de datos estadísticos o cuestiones así, netamente del país o qué sé yo, tienen que buscar las instituciones que corresponden a que manejan esa información. Entonces, les estoy enseñando esto porque normalmente el alumno abre el sitio cualquiera, nada de que anda viendo ahí cuál va a abrir, y hace simplemente el copiado, y hasta por aquí le alcanzó, entonces hasta por ahí lo voy a copiar, si no puede copiar más, y lo pega, y ahí él lo tiene pegado. Entonces viene acá, imprime unas 5 o 10 páginas igual a estas, las envía si es que las tiene que enviar por un medio digital, o cuando estamos en formato presencial simplemente las trae, va, aquí está mi tarea, y ya presenté mi tarea y entonces yo cumplí. Y ahí está el problema. Número 1, solo fue y copió. 2, no lee lo que ha copiado. Y ahí está el problema del copiado y pegado. El copiado y pegado no es malo. Lo que es malo es, uno, que ustedes solo vayan y copien a lo desordenado y no sepan ni de dónde sale la información, si es información fidedigna. Y lo otro, que es aún peor, es que no leen lo que copian. Entonces ustedes, ahí está la información, pero si yo les pregunto de alguna tarea, por ejemplo, una evaluación, a los alumnos muchas veces no saben responder, pero no saben responder, obviamente no porque tal vez desconozcan del tema, sino que porque lo que copiaron y pegaron no lo leyeron. Y entonces hay una regla, ¿no? Si usted va a colocar algo en unas diapositivas, vaya a hacer una exposición, si usted va a colocar algo en un documento y no lo entiende, pregunte, investigue, etc. Pero si no, si ya investigó y no lo lograron resolver y no entiende, mejor no lo coloque. Porque entonces usted está colocando algo que ni siquiera usted sabe. Entonces no haga eso. Entonces, el copiado y pegado, así como lo estoy haciendo, digamos que aquí lo único que es válido que ustedes pueden andar copiando y pegando son datos estadísticos. Imagínense que a ustedes les pregunten, por ejemplo, cuánta población hay en El Salvador, cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuántos están en edades de esto y lo otro. Esa información no la puede sacar de la manga usted e inventarla. Tiene que ir a las instituciones. Cuando digo ir, me refiero a buscar los sitios y buscar esa información y traerla y copiarla y pegarla acá, porque eso es válido. Y sobre eso del copiado y pegado, deben de entender que lo único que pueden copiar son datos históricos, datos que ustedes no pueden manejar, que no pueden crear. Y lo otro es que, insisto, con el tema de las fuentes confiables. Si ustedes, por ejemplo, imagínense que les piden esto del calentamiento global, pues un referente, digamos, del tema de acá en El Salvador, que debe de tener datos, sería el Ministerio de Medio Ambiente. Y
Y si alguien dice, pero mire, eso no es cierto, fíjese que esos datos que ellos pusieron ahí son falsos y que usted eso no se preocupe. O sea, eso ese problema déjenselos a ellos. Porque al final son instituciones con datos oficiales, así se les conoce, y entonces esos datos son los que nosotros vamos a manejar. Por ejemplo, aquí en el censo que hay de El Salvador, el dato oficial todavía creo que anda como en los 6 millones, ¿no? Pero a estas alturas ya estamos pues bastante pasados de ese dato, pero porque no se ha hecho uno más reciente, pero son los datos oficiales, y entonces eso ya no sirve, pues sirve como un dato histórico del, digamos, de la población que tiene El Salvador. Entonces, ¿por qué es importante aprender a hacer esto? Porque imagínense ustedes, aquí hay una página, tiene mucha información, podemos bajar y hay mucha. Voy a regresar y acá, por ejemplo, vamos a ver, aquí, ¿qué dice ahí, don Misael? Aproximadamente 537.000 resultados. Ok, vean ese dato, vean ahora este, ya van a ver. Lea ahora este, don. Don Misael. Cerca de 6.550.000 resultados. 0.52 segundos. En 52 segundos me arrojó, digamos que pongámosle 7 millones o 6 millones, pero con uno que fuera no tenemos la capacidad nosotros para poder procesar todo eso. Entonces, cuando ustedes buscan información en internet, y por eso es que la gente se pone mal cuando le toca hacer una tarea o una investigación, porque vean todo esto. Y ahí podemos seguir bajando, y hay un montón de información. Pero, ojo, si ustedes saben cómo administrar el recurso, entonces ustedes, imagínense que aquí, por ejemplo, voy a abrir este. Y miren, ¿de dónde proviene la información? Naciones Unidas. Ah, pero las Naciones Unidas son datos oficiales, ahí déjenlos. ¿Ok? Pero si dice aquí Juan Pérez, ahí estamos fregados, porque ¿quién le va a responder a él? Nadie, ¿verdad? Entonces ellos sí son instituciones que se pueden meter en problemas por andar dando datos falsos. Ya llevo una, digamos. De hecho la voy a dejar abierta ahí. Aquí, por ejemplo, cuando ustedes hagan la búsqueda, para que les quede como, digamos, las que vayan a ir, pueden dar clic derecho y le dan a abrir en una pestaña nueva. Y ahí lo voy a dejar guardadito ahorita. Por ejemplo, fundación, hay una fundación aquí también, no la conozco mucho. Vamos a ver esta, a ver qué dice. Causas del cambio climático. Una comisión europea. Información confiable, o al menos hay alguien responsable a quien reclamarle, ¿no? Ok, sigamos. Ok, ¿qué tal si vemos también por acá esto? Miren, ¿quién está dando esta información? La NASA. Información confiable. Ah, que la NASA da datos mentirosos. Pues sí, pero ¿y quién le va a reclamar a la NASA? Es el único referente que hay de máxima información sobre estos fenómenos. Sigamos aquí. Ya aquí hay imágenes, si las necesito. Vean, y ahí termina. Ahora, con estas tres
con estos 3 sitios acabo de dividir en solo estos 3 sitios la información que puedo encontrar. Bueno, en un documento que quiero hacer necesito hacer como una parte introductoria, pues entonces esto me puede servir. Saco un poquito de acá, saco un poquito de allá y empiezo a hacer o armar el documento. Pero no me quedo solo con una parte, porque hay una información que está en una que no la tiene el otro. Entonces aquí, por ejemplo, causas y efectos del cambio climático. Este podría ser otro subtema del tema que yo tengo, que es el tema es el cambio climático. No he especificado a dónde. Imagínense que habláramos cambio climático, por ejemplo, cómo afecta el cambio climático en Santa Ana. ¿Dónde tengo que ir a buscar, digamos, el referente de información? El Ministerio de Medio Ambiente, la alcaldía, etc. Ahí podría encontrar información. Pero necesito una parte introductoria. Esa parte introductoria, como es información general, la puedo encontrar acá. ¿Dónde? Información confiable. Miren, aquí. Ok, las conclusiones también hay por aquí, hay información, etc. Muy bien. Ya que tengo, digamos, sesgada la información para solo mi lado, que es el que yo quiero, que no quiero estar revisando, que no puedo, de hecho, esta cantidad, entonces empiezo a desglosar. Aquí solo para hacer la parte introductoria necesité 3 páginas, visitar 3 páginas. Quizás para lo demás, pues necesite buscar otras 3. Pero encontrar información en 6 páginas no es lo mismo que es lo que hacen ustedes o que es lo que hace la mayoría. Lo que hace la mayoría es calentamiento global. Solo vamos a poner esto. Y entonces, vean, aquí hay un montón de información, pero esta es la ley. Esa no pasa de moda. Y entonces la información que encontramos en Wikipedia, ingeniero, es mala. Mala no es. Pero ¿quién le responde a usted por la información que encuentra ahí? Porque yo puedo entrar, hacer un blog, publicarlo, y yo puedo estar dando información falsa. ¿Y quién me reclama? Nadie. ¿Y a quién le reclamo? A nadie. Entonces, ese es el problema. Vienen y se buscan aquí, pero por último, digamos que no vamos a ser tan quisquillosos en información y vamos a buscar en Wikipedia. Pero, ¿qué es lo que hacen? Hacen esto. Ya lo copié y no importa si está bien copiado. Ahí la misión es copiar. Y lo metemos en una página. Y ahí lo tenemos. Bueno, ahí está. ¿Cuántas páginas llevo ya? Llevo 3 páginas, 5 páginas. Ya está. Y el ingeniero dijo que solo 3 le presentaba, entonces hasta me pasé. Y ahora tengo hasta con datos aquí. Entonces ese es el problema. Porque solo vienen y copian. Y como yo les decía, no podemos solo copiar y pegar porque la información muchas veces no tiene ni siquiera concordancia una cosa con la otra porque solo van copiando. Entonces ustedes tienen 2 opciones. Pueden ir copiando, ir analizando la información, o lo otro es ir leyendo y a partir de la lectura comprensiva que ustedes hagan, empezar a elaborar el documento. ¿Y este dato o esta imagen me puede servir? Claro que me puede servir. Hasta me la puedo llevar para acá arriba y este pedacito, digamos que esto es lo que voy a entregar, la tengo ahí y me puede servir. Claro que sí. Pero es preferible que usted entregue una página digitada por su cuenta, que sepa lo que está escribiendo, a que venga y escriba o copie todo este texto y que no sepa ni qué es lo que está copiando. Ahí viene la otra parte, que esa parte creo que ya me la entendieron, que es la de no andar copiando a diestra y a siniestra. Y lo otro, no hagan fraude, no vayan a internet y descarguen los archivos y los envíen al docente. Y no estoy hablando por mí, sino cualquiera. Porque
es penoso que un día les vayan a llamar la atención y que les digan de dónde sacaron esa información. Pero, digamos que acá, ustedes, suponiendo que este es el trabajo que ustedes van a enviar, y aquí viene otra parte importante. Como estamos hablando que la información ya la encontramos, hay otra parte que es bien importante o vital en los documentos y son las fuentes, o sea, la referencia. Ya encontramos las fuentes como tal, pero entonces hay que copiar esa referencia para que si yo, por ejemplo, le envío a don Misael el documento, pues él sepa de dónde yo saqué esa información. Y así, si don Misael se lo comparte a Diana, también va a saber de dónde proviene. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a regresar acá, o vamos a ir al otro mejor, creo que está más ordenado acá. Y aquí tenemos, por ejemplo, las 3 páginas que nosotros hemos utilizado para sacar la información, digamos. Entonces se van a colocar acá, van a dar un clic en la barra de direcciones y le van a dar clic derecho, le van a dar copiar, se van a venir acá al documento y aquí simplemente clic derecho, le van a dar pegar y cuando ya esté pegado van a dar enter. Entonces en ese momento ustedes ya tienen un vínculo que hace referencia de dónde han extraído la información. Ahora, como son 3 fuentes, aún hasta quizás pudieran utilizar aquí el mismo tema de las viñetas para poderlas referenciar, si es el caso. Miren, aquí por ejemplo vamos a colocar la otra, que sería la otra página. Aquí está la otra página, hacemos el mismo proceso. Ustedes no van a copiar, digamos, estrictamente el bloque de donde lo sacaron, van a copiar la página. Ya ahí la persona pues sabrá que tendrá que hacer su propia búsqueda también dentro de la página para poder extraer la parte que dejó usted en el documento. Aquí vamos a hacer lo mismo con la otra fuente. Vamos a dar enter, vamos a borrar esta y entonces, suponiendo, no es el caso obviamente, yo sé que lo hacen mejor, pero suponiendo que este fuese el trabajo que ustedes van a entregar, entonces aquí van a, de esta forma deberían de dejarlo, o sea, este es el trabajo, esta es la información y esta es la referencia que ustedes van a dejar del lugar. Vean, ahí está. Entonces, esos datos, esto que estamos aprendiendo es para que no se vuelvan desesperados, digamos, a la hora de buscar información, porque hay tanta información. Imagínense 7 millones de registros que nosotros tendríamos que consultar y entonces aquí en un par de páginas pues ya en teoría hemos sacado información y ya nos es útil. Entonces eso que les acabo de enseñar, tómenlo como un referente, porque si un dado caso un día les llegase a dejar una tarea de investigación, tienen que dejar de dónde sacaron la fuente. Eso por un lado. Y lo otro es que si se les deja, por ejemplo, un ensayo, el ensayo es, digamos, escribir, pero desde su perspectiva sobre las cosas, no ir a copiar. De hecho, no tienen ni siquiera que utilizar internet para eso. Simplemente, por ejemplo, en el caso de la película, tenían que ver la película y podían ir tomando apuntes si querían. Y después, frente a la computadora, empezar a escribir sobre el tema. Y no necesitan internet para eso. Simplemente tener la idea de lo que se acuerdan. Es como contar una novela. Así como cuando miran, no sé, esas novelas mexicanas que se comparten a veces. Entonces es igual cuando usted le empieza a contar el capítulo de la serie, qué sé yo. Es igual, solo que de forma escrita. Usted lo deja de forma escrita. Entonces, esto que tenemos acá es una forma, digamos, un tanto más creíble cuando ustedes hagan documentos. Esto aplica para trabajos, o sea, para trabajos que les dejen en su jornada laboral, en el área que estén, y también aplica para que de repente, si está estudiando, está en la universidad, está en el bachillerato, le dejan una evaluación sobre esto, o le dejan una investigación, pues entonces
más o menos por ahí podría ir el formato. Diga, don Alfredo. Sí, buenas. En relación a la tarea del ensayo, yo estando en el trabajo hice el lugar para ver la película completa a través de mi teléfono celular, ¿verdad? Pero posteriormente ya no lo pude ver completa, sino que en YouTube estuve viendo fragmentos, ¿verdad? Para volverme a hacer recordatorio de lo que constituía la película y la trama. En relación a eso, yo tomé mis apuntes y fue que elaboré la cuestión del ensayo, ¿verdad? En relación a la película. Pero la dificultad que se me dio fue en relación al collage. Nunca he hecho una situación de esa, busqué ahí una referencia, pero solo como que se aplicaba más a cuestiones de pintura. Entonces, en relación a eso fallé porque no supe cómo combinar el ensayo con el collage. Tal vez ahí pudiera apoyarnos en ese sentido. Vaya, el collage, don Alfredo, así en términos básicos para que no se complique, usted agarra una fotografía, por ejemplo, de su hija, su hijo y una suya y las pone a la par y eso lo puede determinar como un collage en términos aquí digitales. Obviamente, hablando de obras y etcétera, pues obviamente es otro tema y por eso es que encontró eso ahí. Pero no, por ejemplo, un collage, digamos aquí, por ejemplo, esta es una imagen. Aquí a la par coloco otra imagen. Aquí puedo, imagínense que este lo vamos a colocar aquí arriba, por ejemplo. Imagine usted ahí mentalmente, porque no está como tal. Pero imagínense que esto tiene una forma cuadrada y que aquí hay una esquina, aquí hay una esquina, por aquí está otra. Entonces usted viene y, por ejemplo, aquí, vamos a ver aquí en iconos, vamos a ver si encontramos algo. Solo estoy haciendo un ejemplo, no es que así lo vayan a colocarlo. Aquí, por ejemplo, esto que está aquí lo vamos a colocar, vamos a ver, digamos que aquí, por ejemplo, podemos colocar ese. Solo voy a copiar este, solo estoy haciendo un ejemplo. Aquí estoy copiando el mismo para que vean que, digamos que cada uno va a representar una imagen. Entonces aquí tengo este. Imagínese usted, y esto es, ¿cómo le explico, Alfredo? Esto es parte del trabajo que ustedes tienen que hacer. Y ahí sí quiero enfatizar también, y lo que hizo usted es correcto, o sea, es lo que tiene que hacer. Ir a investigar de qué se trata un collage, cómo se hace, porque es parte del proceso, o sea, es parte de la investigación. Es como lo que yo les decía la vez anterior, que si en el caso, por ejemplo, en las indicaciones del documento, no especifica que tiene que ir elaborado el documento con buena ortografía. ¿Por qué no se coloca eso? Porque se asume que tiene que llevar una buena ortografía. Entonces, lo mismo pasa con las cosas. Si ustedes no lo saben, le va a tocar investigar porque es parte del proceso. Yo sabía que los collages obviamente no los hemos visto en clase. Esa era la idea, que ustedes investigaran. Pero si un dado caso, por ejemplo, este fuese un collage, lo vamos a imaginar así, don Alfredo. Digamos que esta imagen que está de color naranja o amarilla, podría haber sido la imagen de... ¿Cómo se llamaba el señor, don Alfredo? ¿Cómo se llamaba el señor de la película? Chano. Chano, ok. Entonces digamos que aquí colocábamos la fotografía de don Chano y aquí podíamos colocar a los amigos. Y estos cuatro eran los amigos. Y es listo, eso era el collage. Simplemente eran imágenes que ustedes estuvieran referenciando de la película. ¿De acuerdo? ¿Estamos viendo, Alfredo? Sí, es que como
No tenía mucha idea de cómo realizarla. ¿Va? Yo lo que hice fue ir formando los párrafos en sí en relación a lo que recordaba de cada historia, ¿va? De cada personaje. Y luego de terminar el párrafo yo le colocaba una o dos fotos que hacían referencia a esos personajes, ¿verdad? Pero los iba colocando en medio de cada párrafo, no los hice así en una ubicación específica. Eso conllevó a que se me hicieran 2 páginas, no que solo de texto hubiera sido una página. Ah, ok, ok, no hay problema. También eso, digamos, podría ser válido de acuerdo de ir colocando imágenes. Solo que como, digamos, se pedía un collage, más o menos tendrían que estar un poco juntas, pero si usted colocó imágenes en el documento, pues igual, no hay problema. La importancia era que lograran llevar la imagen, porque las imágenes sí era parte de lo que hemos estado realizando como ejercicios acá. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, quiero ver, ¿alguien levantó la mano? Dígame, don Efraín. Sí, buenas tardes, ingeniero. Si habla un poquito más fuerte porque no le escuchamos. Buenas tardes, ingeniero. Sí, Dígame. lo que yo hice es ver la película y hacer capturas de pantalla y luego ir haciendo capturas de pantalla de las imágenes. Y posteriormente utilicé la aplicación de collage en el teléfono y así. No sé si es correcto. Lamentablemente, don Efraín, no se le escucha, fíjese. No sé si podría acercarse un poquito más al micrófono, tal vez se le escuchara. Bien, bien, gracias. Pero si no, escríbamelo acá en los mensajes y aquí le contesto, aquí en el chat, porque el sí no se le escucha. No sé si los demás le escucharon. Muy bien, ¿no hay más preguntas? No, ok. Vaya, fíjense que entonces esto que estamos haciendo acá les va a servir para que ustedes tengan una idea a la hora de presentar un trabajo. No para este curso, sino para siempre, ¿no? Entonces, hay otra herramienta también que sirve mucho y a esa herramienta le vamos a llamar columnas. ¿Y cómo funciona el tema de las columnas? Digamos que nosotros tenemos un bloque de texto y a ese bloque de texto le vamos a querer nosotros, digamos, colocar en diferentes columnas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos venimos acá a la pestaña disposición. Entiendo que si están en la otra versión de, por ejemplo, Word, en el 2016 creo, hacia abajo, lo van a encontrar en la pestaña format, por ahí creo. Pero si están en esta versión, se van a venir acá donde dice la pestaña disposición y aquí en columnas van a dar un clic en esta pequeña pestaña, no sobre columnas, sino en la pestaña que está abajo. Y aquí le van a dar donde dice 1, 2 y la cantidad de columnas que ustedes quieran. Este bloque de texto, como no es muy grande, porque aquí este es un texto cualquiera, pero como no es muy grande, quizás no nos alcance para poderle poner más columnas. Vamos a probar con 2, le vamos a dar 2 columnas y vean lo que hace. Coloca el texto en 2 columnas, lo divide. Vamos a probar ahora si aguanta para 3 y sí. Si aguanta todavía, colocarlo en 3. Diana, ¿qué documentos comúnmente se hacen en este formato? Artículos puede ser, digamos así como artículos de periódicos. Correcto. ¿Qué más? Quiero ver. Los poemas. También. Okay. Las revistas, los periódicos tienen, digamos, cómo tienden a utilizar este formato, porque es, digamos, un poco más fácil visualmente poder leer en este. Si ustedes se fijan, casi nosotros leemos siempre en formato vertical, no casi sí estamos leyendo hacia abajo. Entonces este formato es un poco más cómodo para leerlo.
Por eso es que los periódicos, como son grandes páginas, muchas veces colocan en este formato la información que tienen ciertos temas que están como un poco más cargados de texto. Ahí, por ejemplo, en los periódicos de aquí nacionales, siempre hay personas que les dan o compran un espacio para poder escribir sobre temas importantes, y entonces casi siempre esos artículos vienen en este formato. Pero acá también, aquí mismo en el tema de las columnas, los podemos ir un poquito más abajo y le damos donde dice más columnas. Y aquí hay ciertas características también que nosotros podemos destacar de acá. Por ejemplo, acá está el número de columnas que nosotros podemos colocar. Ya eso ya lo vimos. También podemos nosotros colocar, si queremos que las columnas estén sesgadas a la izquierda, están sesgadas a la derecha. Y también podemos colocar un número en particular de columnas que queremos que se convierta el texto. Aquí podemos colocar el ancho, el espaciado que va a tener entre columnas, también lo podemos modificar. Y también hay una, digamos, aquí herramienta que trae esta, que ustedes pueden colocar una línea que separe las columnas. Por ejemplo, aquí dice línea entre columnas. Le vamos a dar un clic y ustedes ven una vista previa acá de cómo va a quedar. Vamos a ver, le damos clic y entonces, vean, tiene una apariencia un poco más elegante. Vean el documento ahora cómo queda. Queda un poco mejor que como estaba. Si ustedes en un dado caso llegasen a colocar, digamos, las columnas y las quieren después quitar porque ya no les pareció y también quieren quitar la línea, ¿cómo van a hacer? Bueno, se vienen siempre a columnas, se van a más columnas y entonces aquí pueden darle una para quitar las columnas, porque al final el texto está en una sola, pero aquí automáticamente se le va a quitar porque como solo es una, el tema de la línea. Si ustedes ya colocan dos, miren, le va a habilitar siempre la línea. Pero si ustedes quieren quitar, digamos, solo la línea, entonces obviamente van a dejar 3, le chequean acá y le dan a aceptar y listo, quitaron la línea. Y si lo quieren volver a su estado natural, insisto, lo dejan en una, le dan a aceptar y vuelve el documento o el texto que tenían como estaba. Entonces esta herramienta o estas herramientas se van sumando a lo que ya veníamos viendo con el tema de lo estético que podemos presentar un documento. Nosotros podemos presentar un documento así como está, no hay ningún problema. Solo que como ya lo mencionaba, por ejemplo, Diana, que hay ciertos tipos de documentos que aparecen en ciertos tipos de, digamos, medios que requieren un formato especial. Y entonces ahí es donde entran todos estos formatos un tanto extraños para nosotros, porque comúnmente nosotros estamos acostumbrados pues prácticamente a imprimir en formato horizontal y listo, y eso es todo. Pero esta es una forma de, digamos, poder presentar la información un poquito más bonita, por decir así. Ahora, esto que está aquí también, hay otro tema. Si ustedes se fijan, ya vimos, por ejemplo, el tema de las viñetas, ya vimos ahorita el tema de las columnas, que cómo convertir, digamos, el texto en las columnas. Pero también hay otro tema y es cuando nosotros queremos que de repente la información que nosotros tengamos esté, digamos, como en otro espaciado. ¿A qué me refiero con eso? Que de repente nosotros tenemos un documento y como estábamos hablando, que de repente lo fueron a copiar o de repente lo empezaron a digitar, pero se les salió un tanto de control de acuerdo a la información o a los requerimientos que les pedía la persona que les solicitó el documento. Si yo, por ejemplo, imagínense que les pido, digamos, un tema de investigación. Y entonces vengo y les digo, vaya, miren, yo necesito que me investiguen, por ejemplo,
Bueno, lo que estábamos hablando, el calentamiento global. Pero yo necesito simplemente una página. Necesito una página y esa página la voy a necesitar con cierto grado de interlineado. Y entonces, ¿qué es el interlineado? El interlineado va a ser el espacio que separa las líneas. ¿Cómo hacen eso? Simplemente, vean, está seleccionado el texto, dan clic derecho y en el menú contextual que aparece hay una opción que dice párrafo. Le dan un clic. Y acá en párrafo, pues se muestra ciertas características que nosotros podemos modificar de el espaciado, del interlineado en el documento. Esto ya tiene que ver netamente con el formato que nosotros le vayamos a dar al documento. Entonces, en el tema general dice si a dónde va a quedar alineado, si va a quedar alineado a la izquierda, aquí, o si va a quedar centrado o va a quedar justificado. ¿Cuál es el formato más común que se debe utilizar, Diana? Justificado. Correcto, justificado. Entonces le vamos a dar acá justificado. Y aquí en esta parte de acá van a ver ustedes una vista previa de cómo va cambiando el documento. Ahora, el tema de la sangría aquí no tiene, está en 0, pero ustedes la pueden ir moviendo. Vean, por ejemplo, ahí le voy a dejar 1 centímetro de sangría. Aquí se ha desplazado 1 centímetro esto. Puedo también dejar sangría a la derecha, o sea, lo voy a dejar igual. El bloque va a ser un bloque exacto, miren, ahí se va moviendo. Y ahora viene la sangría especial. Dice primera línea, si es sangría francesa, eso lo pueden dejar por el momento así, no hay ningún problema. Pero luego viene el espaciado. Vean aquí, también pueden cambiar ustedes, vean el espaciado. Ahí se movió, 12 puntos, etc. Pero aquí viene este que es más interesante. Este que está acá lo va a dar a nosotros, digamos, como el espacio entre las líneas. Y esto es muy común. De repente a ustedes les piden un trabajo, pero ese trabajo les dicen que va a venir como interlineado de 1.5, o hay otros que piden que sea a doble. ¿Por qué piden algunos que sea doble? Bueno, porque algunos, cuando digamos quieren hacer un trabajo, entonces como que avanza un poquito más el texto porque como queda más separado, entonces le salen más páginas. Entonces aquí, si por ejemplo vamos a cambiar y le voy a colocar doble espacio interlineal, le doy a aceptar y miren, queda mucho más grande. Entonces, si aquí hubieran, por ejemplo, 3 páginas, lo más probable que ya con esto pueda que me salgan 5. Me va a avanzar mucho más. ¿Cuál es el efecto que causa, digamos, esto sobre el texto como tal? Pues si ustedes lo ven, queda un poquito más ordenado, por decir así. En el sentido que cuando yo lo justifico, le voy a quitar la selección y vean, es un tanto más cómodo para poderlo leer. ¿Por qué? Porque ha quedado a doble espacio, digamos nuestra vista no es tan cansado para irlo leyendo, porque cuando nosotros obviamente tenemos otro renglón por acá, por decir así, entonces vamos cansándola un poquito más. Pero eso va a depender no del gusto de nosotros, sino de los parámetros o las exigencias que nos hagan sobre cierto documento. Entonces, una de las partes que es bien común es que a nosotros nos pidan en doble espacio. Si les dicen, por ejemplo, quiero un documento pero que venga a doble espacio, ¿cómo van a hacer? Toman el documento, seleccionan todo el texto, dan clic derecho, le dan acá en párrafo, y en párrafo sencillamente se vienen a esta parte de acá, le dan en doble, le dan a aceptar y listo, ya lo tienen así. Pero si les dicen que lo quieren a 1.5, entonces le van a dar acá y le van a dar a aceptar. Entonces miren, ahora cambia, queda un tanto más pegado un renglón con el otro. Se mira mejor este que el otro. Ya dijimos que no depende del gusto de nosotros, sino de las exigencias que a nosotros nos hagan
sobre el documento. Entonces, esto es parte, como les digo, netamente de cómo nosotros podemos darle formato al texto. Los textos como tal, nosotros los podemos ir pues prácticamente manipulando a nuestro gusto, pero cuando son documentos que nosotros estamos manipulando o elaborando para nosotros. Pero cuando es para alguien más, siempre ustedes diríjanse por las indicaciones o los parámetros que le dan para que no se vayan a meter en problemas ahí. Porque fíjense que, por ejemplo, esto que está ahorita acá, este bloque de texto, pues yo lo miro bien y se mira bonita la letra y todo, pero de acuerdo a los parámetros tiene una fuente que no cumple. Entonces, por eso les digo, aparentemente se ve bonito, pero no podríamos entregarlo así, ¿verdad? Tendríamos que dejarlo, por ejemplo, en esta. ¿Ven? En Arial. Y entonces ahí así de puro. Entonces, por eso, lo que yo les estaba diciendo, no es tanto el gusto, sino de cómo lo vamos a hacer. Y ya para ir terminando, lo último. Lo otro es, aunque unos ya lo saben hacer, no hay problema, pero yo sé que otros no, también es cómo podemos agregar los encabezados y pie de página a las páginas en un documento. Para ello hay dos formas. Lo voy a hacer rápido. Una, venirse acá a insertar y buscar donde dice encabezado y pie de página, cualquiera de las dos. Ustedes le dan ahí, le dan en encabezado, por ejemplo, le van a dar hasta, hay algunos, estas son plantillas, todas estas son plantillas, ejemplos que pueden tomar. Pero si no es el caso, ustedes le van a dar acá donde dice editar encabezado y se les va a abrir, lo voy a minimizar para que lo vean, se les va a abrir un espacio en la parte de arriba, pero así también se les va a abrir un espacio en la parte de abajo donde es que va el pie de página. Suponiendo que en el encabezado ustedes quieren colocar, por ejemplo, vamos a ver, queremos colocar tarea 2, qué sé yo. Y aquí en el pie de página queremos colocar, por ejemplo, el nombre. Digamos que vamos a colocar el de Diana Amaya. Y ahí pueden colocarle a qué grupo pertenecen, etcétera. Por poner un ejemplo. Informática 1 también le podrían agregar. Entonces, esto que está aquí, ustedes lo seleccionan y le dan formato como si fuera cualquier otro texto. Se vienen acá a inicio y acá en inicio lo vamos a dejar sesgado hacia la izquierda o hacia la derecha, perdón. Lo voy a dejar ahí y que es el encabezado, no se mueve porque no tienen la misma condición. Uno es el encabezado y el otro es el pie. Entonces a lo puedo dejar centrado si es el gusto de ustedes, o lo pueden dejar igual forma sesgado a la derecha, como ustedes gusten. Pero lo voy a dejar así para que, digamos, lo entendamos un poco mejor. Le voy a dar acá doble clic y listo. Lo voy a acercar un poquito para que lo vean. Y vean, aquí estoy ahorita en esta página, que es la página 2. Me vengo a la página esta, que es la 3, y aquí lo tengo. Y aquí lo tengo también. Miren, y así lo puedo ir personificando mi pie de página. También aquí el pie de página o el encabezado, como ustedes quieran. También yo le puedo agregar imágenes si ese es el gusto. Le vengo acá, imágenes, y aquí le doy imágenes en línea y puedo colocar, por ejemplo, digamos aquí voy a buscar algo referido a esto, puedo colocar, solo es para ejemplo. Y aquí me va a aparecer una imagen, parece que no está disponible, vamos a buscar otra. Y aquí vamos a buscar otra que sí está disponible. Pero si ustedes pues ya las tienen por ahí, pues solo las buscan. Por ejemplo, ahí es muy común que las personas coloquen el logotipo de la empresa o coloquen, digamos, a veces como el eslogan que tiene la empresa. Entonces ahí ustedes podrían trabajar esa parte. Aquí lo minimizamos, lo hacemos chiquito porque esa es la idea, que lo vamos a colocar en un espacio pequeño.
y digamos que Diana tiene una agencia de viajes, por ejemplo, y este es el logotipo de ella. Entonces ahí, digamos, lo podemos dejar. Aquí voy a dar doble clic y miren, ya lo tengo. Y entonces aquí, si yo paso a la siguiente página, todas las páginas van a tener lo mismo. Y el trabajo de las imágenes, eso ya lo conocen ustedes, ya saben cómo darle formato, ya saben cómo ponerle efectos para que sea solo un círculo, etc. Entonces ahí está la clase, espero les haya servido, espero les sirva. Si hay algo que no han entendido y porque iba un tanto rápido, qué sé yo, pues les invito a que vuelvan a ver la clase en los puntos que más les interese y puedan aprender de nuevo. Muy bien, entonces esto ha sido la clase, espero les sirva y nos vemos en la próxima clase, primero Dios. Buenas tardes. Gracias. Adiós Diana. Don Alfredo, ¿tenía preguntas? Gracias, ingeniero. Adiós, don Alfredo. Sí, ingeniero, en relación a la tarea de la evaluación final del módulo 2, Sí, dígame. que es la conversión de los dos ejercicios, los dos números decimales a binario, ¿verdad? Allí Correcto. hablaba en relación a crear un video y crear o tomar unas fotografías de procedimiento también. Sí, Siempre se va, me imagino que siempre se va a enviar el enlace, ¿verdad? Que se genera allí en Google Drive, en la nube. usted tiene que Entonces, subirlo. Ajá, dígame. la idea es que si se hace el video y también se toman fotos, hacemos siempre el mismo procedimiento de subirlo a la nube, pero para crear el enlace sería solo de una de las dos cosas, o cómo podríamos hacer para enviar el enlace de ambas, Creen, o creen no una sé carpeta si en Google Drive. Creen ¿sí? una carpeta en Google Drive y ahí metan el video y las imágenes y me envían el enlace de la carpeta y ahí va a venir todo. Ah, ok, esa era mi duda, porque no sabía cómo la parte de la aplicación pide un solo enlace, ¿verdad? Pero Ajá, correcto. tendría que Sí, llevar las dos, la foto y el video. sí, tiene razón, don Alfredo, es correcto, solo es un enlace. Entonces, para evitar eso, de hecho, Diana ya me lo envió, ya ahí le comento, ya se lo califiqué, Diana. Lo que tienen que hacer es crear una carpeta y en la carpeta, obviamente, adjuntar en Google Drive tanto el video como las imágenes que ustedes hagan y luego pues solo me envían el enlace de esa carpeta y ahí voy a poder ver todo lo que ustedes tengan dentro de la carpeta. Ok, entendí entonces, ingeniero. Muy bien, nos vemos en la próxima entonces, cuídense. Muy amable, muy interesante la clase, ingeniero. Buenas tardes. Feliz tarde. Gracias, don David. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias, cuídense. Pasen buena tarde a todos. Adiós, don José. Feliz tarde a todos, hasta la próxima. Adiós, salud.